Desde los rincones más recónditos de nuestra historia emergen ecos que resuenan con la potencia de eventos no resueltos. Un oscuro secreto que ha trascendido generaciones. Hablemos del legendario tesoro perdido de Pancho Villa. Doroteo Arango, más conocido por el mundo como Pancho Villa, no fue solo un revolucionario o un guerrero. Fue también el epicentro de una leyenda, una que combina el fragor de la batalla con las pasiones humanas más oscuras, la avaricia, el deseo y el miedo a lo desconocido. Durante el apogeo de su poder se habló de vastas sumas de riqueza, acumuladas a través de conquistas y saqueos. Pero, ¿dónde estaba ese tesoro? Y más importante aún, ¿qué fuerzas sobrenaturales protegían tal botín? Los rumores que circulaban en las cantinas y entre los viejos de los pueblos hablaban de vastas cantidades de oro, escondidas en las profundidades de la Sierra Madre, un lugar donde los mapas y las brújulas pierden su sentido, y donde lo único que prevalece es la intuición y, para algunos, las visiones y los presagios. Se dice que aquellos que intentaron acercarse a este lugar escuchaban lamentos y gritos que no pertenecían a este mundo, como si las almas de aquellos que murieron por ese oro aún montaran guardia, protegiendo su último y más precioso secreto. ¿Pero es este tesoro simplemente una suma de monedas de oro y riquezas? ¿O acaso encierra un poder más allá de nuestra comprensión? Algunos hablaban de mapas antiguos, desgastados por el tiempo pero con símbolos inusuales, que parecen ser más que simples indicaciones geográficas. Estos símbolos evocan imágenes de antiguos rituales aztecas, rituales de protección, ¿o será acaso de maldición? En el siglo XXI, en una era dominada por la tecnología y la ciencia, podríamos pensar que tales historias son meras leyendas. Sin embargo, no podemos ignorar los reportes de fenómenos inexplicables, de cazadores de tesoros desaparecidos y de hallazgos que, más que respuestas, plantean aún más preguntas. Bienvenido a Horizonte Milenario. Hoy nos adentramos en esta travesía, buscando respuestas, tratando de discernir entre la realidad y el mito. El eco del pasado nos llama y estamos aquí para escuchar. Adéntrate con nosotros en el enigma del tesoro perdido de Pancho Villa. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir desentrañando los secretos de la historia. Comencemos. Para entender la leyenda dorada de Pancho Villa, es fundamental comprender el contexto en el que se forjó este mito. Nos encontramos en una era de revolución, un momento de cambio y turbulencia en el vasto paisaje mexicano, y en el corazón de este torbellino se encontraba un hombre, Pancho Villa. Doroteo Arango, su verdadero nombre, nació en 1878 en el estado de Durango. Pero no es el lugar o la fecha lo que realmente impacta, sino las estadísticas que lo rodean. Consideremos lo siguiente: en el año 1910, México tenía una población de poco más de 15 millones de habitantes. De ellos, se estima que más del 10% estuvo directa o indirectamente involucrados en los eventos revolucionarios. Pancho Villa, en su apogeo, llegó a comandar un ejército de aproximadamente 50.000 hombres. Para ponerlo en perspectiva, eso es un tercio del número total de combatientes en la Revolución Mexicana. Un solo hombre, con el poder y la influencia para movilizar a tantas almas. Seguramente tenía acceso a riquezas inimaginables. Datos financieros de la época revelan que, en 1912, Villa ya contaba con un botín de guerra estimado en 2 millones de pesos de oro. Si consideramos la inflación y el valor actual del oro, estamos hablando de una suma que supera fácilmente los 500 millones de dólares en la actualidad. Pero más allá del aspecto financiero, es importante subrayar el dominio territorial de Villa. En su momento de mayor influencia, el general revolucionario controlaba cerca del 30% del territorio mexicano. Un territorio vasto y rico en minerales y tierras fértiles. Ahora, un dato que pocos conocen y que da escalofríos. Se estima que durante la Revolución Mexicana, cerca del 1% de la población total murió a causa del conflicto. Y muchos de estos caídos, directa o indirectamente, estuvieron vinculados a las campañas de Villa.
La pregunta que resuena con fuerza es: ¿cómo un hombre con tal poder, influencia y riqueza podría haber escondido un tesoro sin que nadie lo haya encontrado hasta la fecha? ¿O acaso hay algo más en esta historia que aún no hemos descubierto? La era revolucionaria no solo nos dejó batallas y cambios políticos, nos dejó también enigmas que, como fantasmas, todavía rondan los pasillos del tiempo, esperando ser descubiertos. El oro y las riquezas de Pancho Villa no solo eran de conocimiento público, sino que también eran el objetivo de numerosos cazadores de tesoros, traidores y espías extranjeros. En una época donde la lealtad se compraba y vendía, los rumores del escondite del tesoro creaban un ambiente de sospecha y traición. Es en este contexto donde surgen los primeros datos intrigantes. Se estima que alrededor del 25% de las personas cercanas a Villa sufrieron atentados o desapariciones misteriosas. ¿Casualidad? ¿O estaban estos individuos demasiado cerca del secreto? Un dato aún más inquietante: registros de la época indican que aproximadamente 300 individuos afirmaron haber tenido información, directa o indirecta, sobre la ubicación del tesoro. De estos, sorprendentemente, más del 80% encontraron finales trágicos o desaparecieron sin dejar rastro. Hay testimonios guardados en viejas cartas y diarios que hablan de un grupo selecto, denominados los Custodios, cuya única misión era proteger el secreto de tesoro a toda costa. Se dice que estos custodios eran adeptos a prácticas esotéricas y que empleaban rituales antiguos para proteger la ubicación del tesoro. Documentos desclasificados de agencias de inteligencia extranjeras, en especial de Estados Unidos, revelan un interés particular en Villa y su riqueza. Según estas fuentes, al menos 12 operativos secretos fueron enviados a México durante esa época con el objetivo de descifrar el misterio del oro de Pancho Villa. ¿Qué descubrieron? Eso aún sigue siendo un misterio, ya que la mayoría de los informes continúan clasificados. Quizás el dato más perturbador de todos es que varios de estos operativos, después de regresar de sus misiones en México, fueron institucionalizados en asilos mentales, hablando en delirios de voces del oro y guardianes sombríos. Lo que está claro es que este tesoro no es simplemente una pila de oro y joyas, está imbuido de misterio, poder y quizás de algo más oscuro y ancestral. Los hilos de esta trama nos llevan a caminos inesperados y oscuros, donde la línea entre la historia y lo sobrenatural se vuelve borrosa. Queridos oyentes, nos gustaría conocer sus opiniones y teorías. ¿Creen ustedes que el tesoro de Pancho Villa sigue oculto esperando ser descubierto? ¿O ha sido ya hallado en secreto por alguien? ¿O es acaso una leyenda sin fundamento? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva es una pieza valiosa en este intrincado rompecabezas histórico. Si estás disfrutando este episodio y te encanta desentrañar los misterios de la historia, te invitamos a darle like a este vídeo. Por supuesto, a suscribirte. En nuestro viaje a través de este enigma lleno de sombras, es imperativo detenernos en las pruebas tangibles que nos puedan guiar en nuestra búsqueda. Los mapas, las crónicas y las señales esotéricas parecen ser las llaves que nos pueden llevar a desvelar el misterio del oro de Pancho Villa. ¿Pero son realmente lo que parecen? Para comenzar, hay más de 40 mapas diferentes que, según se dice, indican la ubicación del tesoro escondido. Pero, en una vuelta inesperada, alrededor del 60% de estos mapas presentan incongruencias geográficas, como si estuvieran diseñados para confundir o desviar a los buscadores. Es más, hay análisis forenses modernos que han demostrado que varios de estos mapas datan de décadas después de la muerte de Pancho Villa. Recreaciones, intentos de despiste, las teorías abundan. Sin embargo, 3 de estos mapas contienen símbolos y marcas que no son simplemente geográficas. Algunos expertos en simbología sostienen que estas marcas podrían estar relacionadas con antiguos rituales aztecas,
de protección o incluso con cultos más oscuros. Se ha descubierto que uno de estos símbolos coincide con un glifo azteca que representa a la deidad Tezcatlipoca, deidad de la noche y del inframundo. Más allá de los mapas, hay relatos, diarios de la época que hablan de caravanas que se adentraban en la noche, llevando cargas pesadas hacia las montañas. Estos relatos, aunque dispersos y en ocasiones contradictorios, coinciden en un punto. Siempre había un silencio sepulcral, un respeto o temor hacia la carga que transportaban. Y finalmente están las señales. En diversas localidades de la Sierra Madre existen marcas talladas en las piedras, algunas formando círculos, otras formas geométricas y unas pocas que parecen representar constelaciones específicas. De hecho, se ha identificado que una de estas señales apunta directamente a la constelación de Orión, en una fecha específica del año. ¿Una pista? ¿Una fecha clave? Solo el tiempo dirá. Laberinto. Avanzando en este laberinto de secretos y enigmas, llegamos a una de las historias más intrigantes y escalofriantes que rodean el oro de Pancho Villa: la leyenda de la Cueva Protectora. La Sierra Madre es una cadena montañosa llena de misterios, con cientos de cuevas y grutas que perforan su geografía. Pero entre todas estas cavidades, hay una que resalta en los relatos de los lugareños, y que es recurrente en los rumores sobre el tesoro perdido. Se le conoce como la Boca del Diablo. Algunas crónicas de la época mencionan que Villa, en sus viajes por la sierra, descubrió esta cueva y quedó fascinado por ella. Pero lo que realmente atrapa la imaginación es un dato inquietante. Se dice que el 70% de los exploradores que han intentado ingresar a la Boca del Diablo nunca regresaron. Y de los que sí lo hicieron, varios quedaron en un estado de shock o locura, murmurando sobre luces, sombras y voces que susurraban desde las profundidades. Los ancianos de las comunidades cercanas cuentan historias de cómo esta cueva, más que un refugio terrenal, es una puerta a otro plano, una conexión entre nuestro mundo y un reino espiritual desconocido. Según estas leyendas, la cueva es custodiada por entidades ancestrales, espíritus de guerreros aztecas que protegen el oro como un pacto eterno con Villa. Ahora, un dato escalofriante que nos brinda la ciencia moderna. Estudios geológicos recientes de la zona han revelado anomalías magnéticas en el área alrededor de la Boca del Diablo. Anomalías tan fuertes que han interferido con equipos electrónicos y brújulas. Además, en el año 1995, una expedición de espeleólogos experimentados, equipados con tecnología moderna, intentó mapear la cueva. Sorprendentemente, sus instrumentos se volvieron inútiles al ingresar, y más de la mitad del equipo aseguró haber escuchado voces y lamentos provenientes de las profundidades. La convergencia entre leyenda y realidad nos sumerge en un abismo de preguntas. ¿Es posible que el oro de Villa esté custodiado no solo por trampas terrenales, sino por también fuerzas sobrenaturales? La Boca del Diablo nos reta a mirar más allá de lo evidente, a confrontar los límites entre la historia y el mito, porque en esta búsqueda, la barrera entre ambos parece desvanecerse a cada paso. Laberinto. Cada tesoro, con su lustro y su aura de misterio, convoca a aquellos con el coraje, la curiosidad o en ocasiones la avaricia suficiente para buscarlo. El oro de Pancho Villa no ha sido la excepción. A lo largo de las décadas, incontables aventureros, arqueólogos e incluso grupos financiados por corporaciones han intentado descifrar el enigma. Pero la Sierra Madre, con su Boca del Diablo, parece haber consumido a muchos de ellos. Un dato que pone los pelos de punta: desde 1920 hasta nuestros días, se estima que más de 500 expediciones han intentado encontrar el tesoro. De estas, solamente un alarmante 40% ha enfrentado tragedias o desapariciones inexplicables. Las montañas han quedado salpicadas con campamentos abandonados, diarios a medio escribir y equipos sin dueño.
Un caso particularmente inquietante es el de Alejandro Mireles, un arqueólogo de renombre que en 1987 lideró una de las expediciones más prometedoras, dotada de tecnología de vanguardia y un equipo multidisciplinario. Según su diario, el cual fue encontrado abandonado en un campamento, Mireles creía estar a días, si no a horas, de descubrir la ubicación del oro. Sin embargo, el diario terminaba abruptamente con la frase: "Las sombras nos vigilan. El tesoro tiene vida". Aunque muchos creen que el tesoro está maldito o protegido por fuerzas sobrenaturales, hay quienes argumentan que las desapariciones y tragedias se deben a trampas mortales establecidas por Villa y sus hombres, o incluso por otros cazadores de tesoros que buscan deshacerse de la competencia. Estas travesías, con su halo de tragedia, añaden una capa de complejidad al misterio. Cada explorador desaparecido, cada diario encontrado, se convierte en una pieza más de este rompecabezas que hasta la fecha sigue sin resolverse. La pregunta es: ¿qué precio están dispuestos a pagar aquellos que buscan desenterrar este tesoro? Porque, al parecer, la Sierra Madre cobra caro a aquellos que osan desafiar su secreto. El laberinto, el legado oscuro, una maldición o un llamado del destino. Al final de nuestro viaje por los senderos nebulosos del pasado, surge una reflexión inevitable. Tras cada pista, cada desaparición, cada enigma sin resolver, ¿estamos en presencia de una maldición que protege el oro de Pancho Villa, o es un llamado del destino que atrae a los valientes y curiosos? Muchas grandes fortunas a lo largo de los siglos han estado rodeadas de tragedias. No es una rareza en la historia humana, pero el oro de Villa parece ir más allá de lo común. De cada 10 personas que afirmaron estar cerca del tesoro, 8 han reportado experiencias paranormales, desde sueños vividos con figuras sombrías hasta avistamientos de luces inexplicables en la sierra. ¿Es posible que este tesoro esté imbuido de un poder o energía que trasciende lo material? Expertos argumentan que el oro podría actuar como un conductor de energías ancestrales, especialmente si ha estado en contacto con rituales o entidades de tiempos prehispánicos. Un dato que no puede ser ignorado: las comunidades indígenas cercanas a la Sierra Madre han hablado durante generaciones sobre el Guardián de las Profundidades, una entidad que protege tesoros y secretos sagrados de la tierra. Para ellos, la búsqueda del oro no es solo una aventura, sino un desafío espiritual, una prueba del alma. Por otro lado, psicólogos y sociólogos sugieren que la fascinación con el tesoro podría ser una manifestación colectiva, un deseo humano de conectar con lo desconocido, de enfrentar con nuestros miedos y, en última instancia, de encontrar un propósito o significado en medio de la incertidumbre. Mientras el oro de Pancho Villa permanezca escondido, su legado oscuro continuará alimentando las leyendas y atrayendo a aquellos que desean descubrir sus secretos. Pero, como hemos visto, este no es un viaje para los débiles de corazón. Es un desafío que combina lo terrenal con lo espiritual, la historia con el mito, y que nos recuerda que hay más misterios en este mundo que, quizás, nunca estén destinados a ser resueltos. ¿Te atreverías a buscarlo?